Hello, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este video vamos a trabajar las famosas, queridas, amadas, anheladas derivadas. Vamos a trabajar en este video con derivadas sencillas, empezando obviamente de lo más fácil y vamos aumentando poco a poco la complejidad. Muy bien, vamos a empezar. La derivada de una función cualquiera, a ustedes le pueden colocar de esta manera. Y es igual a f de x, como conocemos, ¿no? Cuando nosotros nos piden una derivada, aparece esta rayita, como que si fuese potencia, potencia 1. Esta es la derivada. Cuando ustedes encuentren como que fuese esta potencia 1, ¿sí? Significa que le están pidiendo la derivada. Y para derivar hay que tener muy en claro algunas propiedades para que ustedes puedan tener muy en claro que si les llega a presentar ya saben lo que tienen que hacer. Vamos con la primera. ¿Qué sucede cuando se va a determinar la derivada de una constante? Claro está que una constante significa que es un número, ya sea número entero o ya sea una fracción, que no tenga nada que ver o no tenga ninguna relación con la variable. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Si tenemos una función f de x, eso es igual a 3. O otro ejemplo, coloquemos un g de x. G de x es igual a menos 5 medios. Estas funciones son constantes porque no tienen variable. En este caso, como es la variable x, no hay ninguna variable en esa función. Por tanto, se le dice que es una función constante. Cuando se pide la derivada de una función constante, digamos con f de x, y con g de x voy a poner un poquito más abajo, ¿sí? El resultado de esa derivada será equivalente a 0, ¿sí? Toda derivada de una constante siempre será 0. Tener eso muy en cuenta. Ahora, cuando tenemos ya la variable en sí, tenemos que tener algo muy en cuenta, que la potencia de esa variable va a pasar a multiplicar a dicha variable y a la potencia se le va a restar 1. Por ejemplo, vamos ya hablando como se dice en español, vamos a colocarlo en español. Tenemos m de x es igual, coloquemos una potencia sencilla, digamos que tenemos x a la 5. Cuando nos piden derivar, eso va a quedar de la siguiente manera. Vamos a derivar la función m de x. ¿Qué es lo que sucede? La potencia pasa a multiplicar, en este caso, a la variable. Es decir, 5 viene acá acompañando a la x. Y la potencia, que en este caso es 5, se le va a restar, siempre va a haber una resta de 1. Siempre se le va a restar 1. Es decir, que como resultado será 5x, 5 menos 1 sería 4. Es decir, que la derivada de x a la quinta equivale a 5x a la cuarta. La potencia siempre se le va a restar el 1. Vamos con otro ejercicio. Digamos que tenemos, perdón, otro ejemplo. Ya vamos a hacer los ejercicios. Vamos a colocar un n de x y digamos que hay un valor que acompañe, un valor que multiplique a la variable. Digamos que yo tengo 3x a la octava. Al momento de derivar, sabemos que la potencia 8, vamos colocando primero un ratito ahí, n' de x, que es la derivada. El 8, que es la potencia, pasa a multiplicar a la variable x, pero se encuentra un valor. Lo único que se hace es multiplicar, es decir, 3 por 8 sería 24. X elevado a la potencia, que es 8 menos 1. Siempre se le resta el 1. Y eso es igual a 24 x a la séptima o x elevado a la 7. Entonces, ese sería el resultado de esa derivada.
Mientras tanto, de esa forma vamos a trabajar en este video. Ya las otras reglas, por ejemplo, el de la división o el regla de la cadena, que es la multiplicación, los voy a colocar en otro video. Muy bien, vamos a empezar con algunos ejercicios. Vamos a colocar el primer ejercicio. Tenemos la función f de x, que es igual a x a la cuarta menos x al cubo más 2x cuadrado más x menos 3. Muy bien, me van a pedir que saque la derivada de esa función f de x. Entonces, como podemos observar, hay varias variables y un número entero que se están sumando o restando. Para derivar, siempre y cuando se sumen o se resten, se pueden hacer de forma separadas, respetando obviamente los signos que vayan a tener cada uno de ellos. ¿A qué me refiero? Vamos a empezar con el x a la cuarta. Ya conocemos que la potencia baja. 4x, la potencia se le resta 1. ¿Sí? Menos. Tenemos potencia 3. Baja. X, 3 a la menos 1, más aquí este 2, que es la potencia, multiplica este 2 que está afuera. 2 por 2 quedaría 4. 4x, 2 menos 1, más. Aquí viene el asunto cuando la variable, entre comillas, no tiene potencia, pero sí la tiene, ¿no? Porque sabemos que la potencia es 1, ¿sí? Cuando yo tengo, digamos que yo tengo una función g de x es igual a x, sencillamente la derivada de x siempre será 1, ¿sí? Siempre va a ser 1. ¿Por qué? Porque sabemos que aquí la potencia es 1. Al momento de bajar, el 1 con la variable sigue siendo lo mismo. Y a la potencia se le va a restar 1. Y 1 menos 1 quedaría 0. Y todo elevado a la 0 es 1. Por eso ya debemos de saber, para no estar haciendo tanto ese proceso, saber que la derivada de una variable con potencia 1 siempre dará 1. Entonces aquí yo ya sé que esto es 1. Y aquí la derivada de una constante es un número entero, por tanto eso es 0. Solo por motivos del video, para que podamos comprenderlo bien, lo voy a colocar. Ya después ya no coloco si tengo un valor entero. A ver, eso va a quedar igual. La derivada de la función x, f de x, perdón, quedaría 4x al cubo menos 3x, 3 menos 1 sería 2, x al cuadrado, más 4, x, 2 menos 1 es 1, no se lo coloca, sería 4x más 1. Y ahí estaría la respuesta. Si ustedes desean hacer el paso correcto, ya no colocar 4 menos 1, sino de forma mental, ya sabemos que 4 menos 1 es 3, lo pueden hacer, no hay ningún problema. Pero lo coloco más que todo para que vayamos adaptándonos a estos procesos. Vamos con otro ejercicio. De la misma manera tenemos una función g de x que es igual a 7x a la quinta menos 3x a la cuarta más x menos 1. Entonces vamos a sacar la derivada de esa función g de x. Sería, si quieren hacerlo de forma directa lo pueden hacer. El 5 multiplicaría en este caso el 7, sería 35, x sería 5 menos 1, 4, menos potencia 4 va a multiplicar al 3, sería 3 por 4 sería 12. X, 4 menos 1 sería 3. Más, ¿ve? Nuevamente tenemos el X. La derivada de X ya sabemos que es 1. Y la derivada de una constante sabemos que es 0. Por tanto, ya no lo colocamos. Ya este 1 se hizo 0. Por tanto, no se coloca. Y podemos observar que ya no se puede hacer nada. Y esa sería la respuesta de esa derivada. Más sencillo, ¿no? Pero tranquilos, con todo, con paso, con paciencia, van a llegar
a realizar los ejercicios que les vayan a colocar. Vamos con el siguiente ejercicio. Y ya comenzamos, como a veces suelen decir, ya el profesor Bolívar empezó con la grosería porque los ejercicios ya están más complicados. Pero tranquilos, mientras ustedes sepan las propiedades, no hay nada que temer. Vamos con esta función h de x, que ya tenemos algunos radicales y ya hay también potencias fraccionarias. Entonces hay que tener un poquito más de cuidado. Vamos viendo. Vamos a colocar la derivada de h de x. Para poder derivar, yo no puedo trabajar con radicales. Por tanto, hay que pasarlos a potencias. Recordemos que una de las propiedades de potencias, ¿cuáles son? O cuál es, perdón. Que si tenemos una raíz cuadrada o una raíz con radical n de una base cualquiera, eso equivale a esa base elevado a la 1 sobre ese radical. ¿Sí? Es decir, tenemos x al cubo y eso está elevado, como dice raíz cuadrada, 1 sobre 2, un medio, menos 2x elevado a la 3 cuartos, mire que ya tenemos una fracción aquí, más tenemos x a la quinta y eso está elevado a la raíz cúbica, que en potencia significa 1/3. Y veo aquí también que se están apareciendo potencias de potencias, es decir, que hay que multiplicarlas. Las propiedades de potencias, esa es otra, que dice cuando tengo una base elevado a una potencia y eso elevado a otra potencia, se coloca la misma base y se multiplican las potencias, ¿sí? Es decir, x sería 3 por 1 medio. Recuerden que el número entero multiplica solo al numerador. Sería 3 por 1, 3 sobre 2, 3 medios. Menos 2 por x a la 3 sobre 4 más, aquí tenemos también, no se puede simplificar 5 con 3, por tanto el 5 solo multiplica al 1. X elevado a la 5 sobre 3. Ahora, esperen que yo me equivoqué, todavía no estoy sacando la derivada, todavía primero estoy resolviendo. Y ahí estaría la función h de x solo con potencia. Y ahora sí puedo sacar la derivada. Entonces, ahora sí, voy a colocar la derivada de la función h de x. Colocamos la potencia, acompaña a la variable. Es decir, colocar bien ese igual, medio patuleco, 3 medios, x, y aquí sí va a ser muy necesario de que coloquen la operación de resta, porque ya se trata de una fracción, 3 medios menos 1, menos, aquí este 3 cuartos multiplica al 2, por tanto les sugiero que ahí sí coloquen paso a paso para evitar algún problema con las simplificaciones o multiplicaciones con fracciones. Por x elevado a la 3 sobre 4 o 3 cuartos menos 1 más el 5 tercios, aquí no hay ningún valor, por tanto puede bajar tranquilamente. 5 tercios x elevado a la 5 tercios menos 1. Déjeme bajar un poquito más. Como ya tenemos algunas restas, por no decir todas son restas, hay que tener mucho cuidado con ese mínimo común. Por tanto, aquí vamos a resolver. Bueno, ahora tenemos fracción y número entero. Tenemos 3 medios por x. Recordemos el paso directo del mínimo común. El denominador multiplica al número entero. 2 por 1, 2. Coloco el 2 arriba del número entero y tenemos 3 menos 2, quedaría 1 positivo, ¿no? Voy a hacer el 2 ahí. Quedaría 1 positivo sobre 2. Y ahí estaría el primero. Menos, veo aquí que se puede simplificar el 2 con el 4. Mitad 1, mitad 2. Quedando 3 medios. X elevado sería
4 por 1, 4. 4 lo coloco arriba del número entero. Y tenemos 3 menos 4 que daría menos 1. Sería menos 1 sobre 4. Más el 5 tercios x. Aquí hay que multiplicar 3 por 1 sería 3. Coloco el 3 arriba del número entero y 5 menos 3 quedaría el valor de 2. 2 sobre 3. Y como pueden observar, ahí tenemos ya la derivada de esa función h de x. Como pudieron observar, dos cosas muy importantes: las propiedades de potencias, porque no se puede derivar si tenemos radicales. Deben de estar en sus potencias, ¿sí? Y la segunda parte es que hay que tener bastante cuidado con determinar el mínimo común, ¿sí? Es decir, suma y resta de una fracción con un número entero. Esperemos que vaya súper que bien. Vamos con el siguiente ejercicio. Vemos raíz cúbica de la raíz cuadrada de la raíz cuarta de x elevado a la 10. Por tanto, tenemos que hacer lo siguiente. Vamos a utilizar, porque vemos tres radicales, vamos a utilizar la propiedad de radicales que dice que cuando hay un radical debajo o dentro de otro radical, ¿sí? Se pueden multiplicar. Se coloca el mismo radical con la multiplicación de los radicales, ¿sí? Entonces, se refiere m de x va a ser igual a un solo radical. Habría que multiplicar 3 por 2, 6, por 4 sería 24. Entonces coloco radical 24 de x a la 10. Por tanto, ya lo puedo pasar como potencia. M de x va a ser igual a x a la 10 y eso elevado a 1 sobre 24. Como podemos observar, se pueden simplificar. En este caso, el 10 se puede simplificar con el 24. ¿Sí? Veo que se puede sacar mitad. Mitad de 10 es 5. Mitad de 24 es 12. Quedando x elevado 5 por 1, 5 sobre el 12. Ahora sí, con esto ya puedo hacer la derivada de esa función. Coloco la derivada de la función es igual la potencia baja, 5 sobre 12, por x, y la potencia sería 5 sobre 12 menos 1. Entonces, como es fracción, tratar de hacerlo paso a paso. Quedando como resultado, la derivada de m de x va a ser igual a 5 sobre 12 por x. A ver, tenemos 12 por 1, quedaría 12. Y 5 positivo menos 12 quedaría menos 7. Es decir, menos 7 sobre 12. Sencillo, ¿no? Pero hay que tener mucho, pero mucho cuidado con las operaciones, tanto de la propiedad de radical como la propiedad al momento de resolver, ¿sí?, el mínimo común de una fracción con un número entero. Ahora vamos con el siguiente ejercicio. Tenemos aquí p de x equivale a 3 sobre x al cubo. Podemos observar que la variable se encuentra en el denominador. ¿Va a ser algo complicado? No. Simplemente la variable habría que mandarlo o subirlo al numerador. Recordando que propiedad de potencias, al momento de subirlo, la potencia cambia de signo. Es decir, tenemos aquí, vamos a colocar p de x, porque todavía no vamos a determinar la derivada. 3 por x, como dice aquí al cubo, al momento de subirlo, menos 3. Y ahora sí puedo determinar la derivada. Empezamos. P' de x va a ser igual. El menos 3 se multiplica con el 3. 3 por menos 3 quedaría menos 9.
por x menos 3 menos 1. Ahora tenemos una suma de negativos en ese exponente. Y quedaría p' de x o la derivada de x es igual a menos 9 x a la menos 4. Y ese sería el resultado. O también, si quieren volver a colocar positiva, en este caso la potencia de x, quedaría menos 9 y baja como positivo. Recuerden, cuando está de abajo, está en el denominador, se lo va a subir, cambia de signo. Lo mismo sucede si se encuentra en el numerador, si lo quieren pasar al denominador, se coloca lo mismo y el signo va a cambiar. Entonces, cualquiera de las dos formas o los dos resultados son los correctos. Muy bien, fácil, ¿no? Estuvo fácil este ejercicio. Vamos con otro ejercicio. Vemos ahora una combinación, variables que se encuentran en el denominador y también en el numerador. La única, entre comillas, inconveniente, el único inconveniente que vemos es que hay un radical, ¿sí? Perdón, dos radicales en este caso, en el denominador. Entonces vamos expresándolo con las variables como potencias en el numerador. A ver, vamos a expresar bien, f de x es igual a 2 sobre, tenemos propiedades radicales. Si nosotros tenemos, la propiedad dice, si a un radical n de una base elevado a la m, en potencia eso va a ser igual a la misma base elevado a la potencia m, el que está dentro con la base, sobre el radical, que en este caso es n. Es decir, tenemos aquí x 3, que es la potencia de la x, sobre 2, que es el radical, es decir, 3 medios, más 3x al cuadrado menos 5 sobre. Tenemos la misma situación, usando la misma propiedad entonces. Sería x potencia 5 y el radical va abajo, que es 4. Tenemos que subir esas variables, ¿no? Entonces, quedaría f de x va a ser igual a 2 que multiplica a x, como va a subir, se cambia de signo, menos 3 medios, más 3x al cuadrado menos 5 que multiplica a x y cambia de signo, menos 5 cuartos. Entonces vamos ahora sí a proceder a determinar la derivada. Entonces f' de x va a ser igual. En menos 3 medios se va a multiplicar con el 2. Como hay fracciones, tratar, si ustedes desean, el proceso lo hacen a un lado o lo coloca paso a paso. Yo lo voy a colocar paso a paso para que ustedes vayan poco a poco comprendiendo mucho mejor la resolución. Entonces, más por menos, yo sé que es menos. Sería 2 que multiplica a 3 medios por x menos 3 medios menos 1. Más, este es facilito, porque la potencia es entera. 2 por 3, entonces quedaría 6. 6x, 2 menos 1. Menos, aquí hay que multiplicar. Menos por menos sería más. Entonces aquí sería positivo. 5 que multiplica a 5 cuartos por x menos 5 cuartos menos 1. Entonces, ahora sí, continuemos. F' de x va a ser igual. Observo que puedo simplificar 2 con 2 y simplemente me quedaría menos 3. X a la ¿cuánto? A ver, tenemos aquí 2 por 1 sería 2. Y menos 3 menos 2, suma de negativos, menos 5. Quedaría menos 5 medios. Más 6 simplemente sería x, porque sería 1. Recuerden que la potencia 1 no se coloca. Más, aquí no se puede simplificar nada, solo hay que multiplicar. 5 por 5, 25. 25 sobre 4
X hay que multiplicar porque es un mínimo común. 4 por 1 quedaría 4. Menos 5 menos 4, eso sería menos 9. Elevado a la menos 9 cuartos. Y ahí estaría el resultado de esa derivada. Si ustedes quieren pasarlo como potencias positivas, recordemos que usted puede bajarlo, ¿sí? Para que se haga positivo, ¿sí? Muy bien. Vamos con otro ejercicio. Ahora vemos que es algo diferente, ¿no? Al resto de ejercicios. Vemos un binomio que está siendo elevado a una potencia, que en este caso es 4. ¿Cómo vamos a resolver este tipo de ejercicios? Muy bien, hay que tener en cuenta algo. Cuando se va a multiplicar, perdón, sería cuando voy a determinar la derivada, estoy pensando en las multiplicaciones, cuando yo voy a realizar la derivada de un binomio, de un trinomio o de un polinomio elevado a una potencia, ¿sí? Al derivar, esa potencia pasa a multiplicar a ese binomio, trinomio, polinomio, la potencia se le resta 1 y se abre paréntesis y aquí se tiene que derivar, aquí va a estar el resultado de la derivada de todo lo que está dentro del paréntesis. Vamos a resolver un ejercicio para que se pueda comprender mejor. Déjenme borrar que se vea súper pelucón este ejercicio. Vamos a resolver. Aquí tenemos otro, pero primero vamos a resolver g de x. A ver, tenemos g' de x. Habíamos dicho que la potencia pasa a multiplicar en este caso al binomio. Entonces sería 4, 3x cuadrado menos 5 elevado. Aquí sería 4 menos 1, como ya sabemos derivar. Pero hay que colocar otro paréntesis y aquí se coloca la derivada de lo que está dentro del paréntesis. Hay que derivar lo que está dentro del paréntesis. Es decir, la derivada de 3x cuadrado, el 2 multiplica el 3, quedaría 6. X, aquí sería 2 menos 1, 1. Solo se colocaría la X. Menos 5. La derivada de 5 es una constante, un número entero, por tanto, sabemos que eso es 0. Por tanto, le quito el negativo. Solo quedaría 6x. ¿Algo confuso? Muy bien, vamos a hacerlo de nuevo. Voy a repetirlo. Cuando tenemos estos binomios, trinomios o polinomios, puede ejercerse alguna confusión, pero tranquilos, paso a paso lo vamos a superar. La potencia multiplica al binomio, es decir, 4 que multiplica 3x cuadrado menos 5 elevado, recuerden que la potencia se le resta 1 y se debe de abrir otro paréntesis para colocar la derivada de lo que está dentro del paréntesis, que en este caso es 3x cuadrado. Entonces sería la potencia 2 multiplica 3, quedaría 6x, como sería 2 menos 1, quedaría 1, no se coloca. Y la derivada de 5, ya todos sabemos que eso es 0, por tanto, ya no se coloca nada más. Mejor, ¿no? Entonces, vamos viendo g' de x, podemos observar que este 4 se puede multiplicar por este 6x. Significa, a ver, 4 por 6x sería 24x. Y eso multiplica el binomio 3x cuadrado menos 5, 4 menos 1, 3. Y ahí está la derivada. Vamos a realizar un ejercicio similar, como ya vieron en antes, con un polinomio. A ver, voy a hacerlo un poquito más arriba para que tengamos bastante espacio. Muy bien, ahí está. Entonces aquí tenemos un polinomio. Vamos a hacer exactamente lo mismo. La potencia pasa a multiplicar afuera
de ese polinomio. Entonces, h' de x va a ser igual. El 7 multiplica lo que está fuera del paréntesis, pero hay un 2. Significa que se multiplican 7 por 2, 14. Se coloca todo el polinomio. En este caso vemos que dice 5x quinto o 5x a la quinta menos 4x cuadrado menos x más 1 elevado a la potencia 7 menos 1. Si usted quiere ya le pone directamente la respuesta, no pasa nada. Por la derivada que se encuentra dentro del paréntesis, que es ese polinomio. Entonces aquí ya podemos hacer un poquito más directo. 5 multiplica el 5, quedaría 25. X, recuerden que a esta potencia se le resta 1. 5 menos 1, 4. 25x a la cuarta. Menos el 2 multiplica el 4. Sería 2 por 4, 8. Coloco el 8. X sería 2 menos 1, 1. No se coloca nada, queda menos 8x. Menos la derivada de x, ya sabemos que eso es 1. La derivada de x siempre será 1. Más 1, pero sabemos que la derivada de una constante, eso vale 0. Por tanto, cierro el paréntesis. Entonces, para finalizar, vamos a tener h' de x. Como son multiplicaciones, el orden de los productos no altera ese resultado. Voy a colocar primero 14, el número entero. Voy a colocar el trinomio 25x a la cuarta menos 8x menos 1 por 5x a la quinta menos 4x cuadrado menos x más 1. Y eso elevado 7 menos 1, 6. Y ahí está la derivada. Espero que ya esté mucho mejor ese proceso. Recordar, la potencia pasa a multiplicar en este caso al polinomio. Hay un número 14, 2 por 7, 14. Se coloca todo el polinomio y a la potencia se le resta 1. Y luego se debe de colocar otro paréntesis donde debe estar la derivada de lo que está dentro del paréntesis. 5x a la quinta sería 25x a la cuarta menos 4x cuadrado sería menos 8x menos x, que eso es 1, más 1, que la derivada de 1 es 0. ¿Sí? Muy bien. Vamos con los últimos ejercicios de este video. Tenemos aquí un radical. Por tanto, recordemos que no podemos trabajar con radicales sino con potencias para poder sacar la derivada. Entonces voy a expresarlo en potencia. A ver, lo voy a colocar aquí al ladito. Eso es 2. 2x al cuadrado menos 3 elevado, como dice raíz cúbica, elevado a la 1/3. Y ahora sí puedo determinar la derivada. Entonces, f' de x va a ser igual. La potencia multiplicaría, en este caso, el número entero. Sería 2 por 1/3. 2 por 1/3. Paréntesis, lo que está dentro sería 2x cuadrado menos 3 y la potencia, que es 1/3, se le debe restar 1 por la derivada que está dentro del paréntesis, la derivada de 2x cuadrado menos 3. Entonces sería 2 por 2, quedaría 4. X, 2 menos 1, quedaría 1. Significa 4x. Menos 3, la derivada de una constante es 0. Por tanto, quedaría así. Vemos que se puede realizar algunas multiplicaciones, porque hay valores afuera, ¿no? Tenemos 2 por 4 sería 8. Voy a colocar el 8 sobre 3, ya que no hay simplificación, y la x por 2x cuadrado menos 3. Tenemos aquí un mínimo común. Hacerlo directo, 3 por 1 sería 3. Y 1 menos 3 quedaría menos 2. Menos 2/3. Menos 2/3. Y ahí estaría el resultado de esa derivada de la función f de x.
Y vamos ahora sí con el último. A ver, lo voy a hacer un poquito más arriba para tener más espacio. Entonces, no puedo resolverlo sin primero expresarlo en potencia. Entonces, eso es igual a 2 tercios, abro paréntesis, sería 3x cuadrado menos 2x más 1 elevado, como dice raíz cuadrada, 1/2. Entonces, ahora sí puedo derivar. G' de x es igual. El 1/2 multiplicaría en este caso a 2 tercios. Entonces sería 2 tercios por 1/2. Por lo mismo que está ahí, que es ese trinomio, 3x cuadrado menos 2x más 1 elevado 1/2 menos 1. Por la derivada de ese trinomio, ¿sí? Que está aquí. Sería 2 por 3 sería 6. Coloco el 6, x, 2 menos 1, 1. No se coloca nada más. Menos 2x, la derivada, recuerden que la x es 1, sería 2 por 1, 2. Sería menos 2. Y la derivada de 1 sería 0. Significa, ahí nomás, sería la derivada de ese 3x cuadrado menos 2x más 1. Puedo observar que este 2 se puede simplificar con este 2 de acá. A ver, cuidadito con simplificar este 3 con este 6, perdón. No se puede porque hay una resta. Cuidado, no confundirse. Si hubiese estado solito el 6x, ahí sí se podía simplificar el 3 con el 6. Pero como hay una resta, no se puede hacer. Tengan mucho cuidado. Muy bien, creo que ya puedo ir multiplicando. G' de x va a quedar igual. Esto queda como numerador. 6x menos 2 sobre el 3 que multiplica 3x cuadrado menos 2x más 1, 2 por 1, 2 y 1 menos 2 sería menos 1. Y eso es menos, voy a colocarlo con negro, menos 1/2. Y ahí estaría la resolución de esa derivada. Espero que este video te haya servido, te haya gustado. No te olvides que debes de practicar, de poner mucho de tu parte. No olvides también de suscribirte a mi canal, de darle like a este video, activa la campanita para que te lleguen más notificaciones cuando suba muchos videos en esta semana que viene. Muchísimas gracias y nuevamente, no olvides de practicar.